Muy bien. Entonces, como les decía, muchachos, vamos a ver otro tipo de datos y vamos a recordar lo que hicimos la clase pasada, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay por recordar? Recordemos que Python es un lenguaje de programación orientado a objetos y todo en Python es un objeto. Cada objeto tiene, ¿sí?, un valor, una identidad que es única, un tipo, que es el tipo de valores de un objeto que puede contener. Por ejemplo, una variable puede tener el nombre, puedo asignar una variable que se llama Carlos, y ese Carlos tiene un tipo de variable, ¿ok? Aparte de eso, tiene un ID, que es un código netamente propio del objeto que se acaba de crear, y tiene un tipo, que es en este caso el tipo de dato string, ¿cierto? Todos los documentos en nuestro, digamos, en nuestro Windows puede funcionar como objetos. Si yo me dirijo a la clase 5 y veo en este caso, por ejemplo, este tipo de información que ustedes ven acá, es un archivo que es un archivo que tiene un nombre, ¿cierto? Entonces, dentro de esta ruta que nosotros vemos acá, ¿sí? Podemos ver que hay un archivo que tiene un nombre. Se llama clase 5 y 6, ¿cierto? Si yo abro, le doy clic derecho y miro en las propiedades, pues observamos que este archivo tiene unas propiedades. Por ejemplo, ¿un qué? Una extensión de datos, ¿cierto? Un archivo con extensión .pdf, ¿cierto? Lo podemos abrir con Chrome, sí, yo lo tengo vinculado con esto, pero ustedes lo pueden abrir con un Adobe o con lo que ustedes quieran, ¿cierto? ¿Qué otras cosas tenemos? Tenemos un ID, ¿cierto? Pero el ID lo podemos ver a través de Python. Entonces, ¿qué sucede si yo en este caso voy a abrir o voy a trabajar con mi IDL de Python, ¿cierto? Si yo creo un tipo de dato, voy a colocar nombre, estamos asignando una variable, ¿cierto? Y la variable va a contener un tipo, va a contener el nombre de la variable o información dentro de la variable. En este caso voy a tomar el atrevimiento de colocar el nombre de alguno de ustedes, por lo menos Andrea, ¿cierto? Si le doy enter, ya dentro de esta variable que tiene, esta variable va a tener un ID, ¿cierto? Y lo podemos buscar ¿con qué? Con el sufijo ID. Entonces yo puedo colocar ID y dentro de ID puedo abrir el paréntesis y colocar nombre. ¿Por qué nombre? Porque el nombre es el que contiene la variable, ¿cierto? Y si le doy enter, fíjense que aparece un numerito. Este número es único para cada variable que nosotros creemos. Lo crea Python por defecto, ¿cierto? Este otro ejercicio lo hemos hecho con el type, ¿cierto? Type, ¿de qué? De nombre. Y lo vamos a entrar a ver, ¿ok? Si le damos enter, pues me dice que es un tipo string, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos con datos vectoriales, cuando trabajamos con información espacial, pues me van a aparecer un ID propio para la entidad espacial, pero en los tipos de datos, pues dependiendo del tipo de información que necesitemos, me van a aparecer varios tipos de datos unidos a la primera capa vectorial. Vamos a hacer un ejemplo, quiero que vean ustedes, pues todavía no vamos a hacer el ejemplo, vamos a ver el tema de listas y hacemos el ejemplo de manera seguida. Si ustedes vieron en el Classroom, en la clase número 5, de por sí todo lo que vamos a trabajar este fin de semana va a ser con esta presentación y con algunos códigos que vamos construyendo. Si ustedes vieron, pues acá dentro de este código que se llama Describiendo Datos, ¿cierto? Es un código que me tomé el atrevimiento de crear, pero vamos a hacer lo siguiente. Por lo menos si ustedes ven, esto trabaja con un módulo que se llama punto describe, ¿cierto? Y esto lo vamos a ver, es lo primero que vamos a hacer apenas entremos a ver ya datos espaciales, pero describir lo que me va a permitir es conocer primero propiedades del dato, por ejemplo, el tipo de entidad que estoy trabajando, ¿cierto? El tipo de geometría que estoy trabajando, el tipo de archivo que estoy trabajando, la ruta donde se encuentra, el nombre de la información perdón, la descripción del nombre de la ruta o del tipo de archivo y entre otras cosas, ¿vale? Entonces vamos a ver esto, si quieren lo pueden ir descargando, vamos a trabajar también en esta clase.
¿Ok? Entonces, el tipo de dato que estamos trabajando ya encontramos. Estamos trabajando con archivos de tipo numérico, de tipo texto, y ahora pues vamos a pasar a un tipo de dato que se llaman listas, ¿cierto? Recuerden, podemos acceder en Python y buscar el tipo de dato con el sufijo type, que es una palabra reservada para poder ver la información que se encuentra. Cada tipo de dato pues tiene, digamos, características propias para poder generar operaciones propias de ello. Por ejemplo, nosotros en una tabla de atributos, dentro de ArcGIS o dentro de QGIS, podemos realizar el cálculo de áreas, de longitudes o de coordenadas teniendo un tipo de geometría. Pero a un polígono no se le puede calcular una coordenada a menos que hallemos el centro o el centroide de ese polígono, ¿cierto? A un punto no se le puede calcular el área porque es inconsistente, ¿cierto? Y tampoco se le puede hallar la longitud. Y a la longitud, pues se le pueden hallar las coordenadas de los vértices, perdón, a las líneas, pero no se le puede hallar las áreas, ¿ok? Entonces lo mismo sucede en Python. Cada tipo de datos que estamos viendo, pues me va a permitir hacer algo bastante interesante cuando creemos o empecemos a crear scripts de programación. Entonces la lista, una lista es simplemente un conjunto de elementos que se encuentra dentro de corchetes, ¿cierto? Los elementos separados por comas y los elementos pueden consistir en números, cadenas o varios tipos de datos. Las listas se utilizan con frecuencia en secuencias de comandos de geoprocesamientos. Por ejemplo, puede crear una lista de todas las clases de entidad en un espacio de trabajo y realizar una operación en todas las clases de entidad de la lista. Carlos, ¿cómo así? No entiendo. Explícame mejor. Resulta que si nosotros abrimos nuestro IDL y colocamos lista, un ejemplo, lista, y vamos a dar igual, ¿cómo iniciamos nosotros una lista? Siempre con corchetes. Perdón, estos son llaves con corchetes, ¿ok? Dentro de estos corchetes vamos a poder colocar, por ejemplo, el nombre de cada uno de ustedes. Por ejemplo, voy a colocar Andrea. Como cambio digamos, de dato. Voy a colocar coma, voy a colocar ahora Juliana, coma, Luis, coma, María, coma, Nadia, coma, Oscar, coma, C, perdón, entre comillas. ¿Ok? ¿Qué tiene de interesante esto? Almacené más de un tipo de información, ¿cierto? Entonces, si yo le doy Enter, pues ya lo creo dentro de mi Python, ¿cierto? Ya Python me tomó que este archivo lista va a tener toda la información de los participantes, ¿cierto? Y si yo en este caso le miro el tipo de dato a Python, voy a colocarle type, abro o puedo colocar lista, ¿cierto? Perdón, voy a colocarle nuevamente type, voy a abrir paréntesis, acuérdese, no es una palabra reservada, pero lo mejor es trabajar con paréntesis, lista, y coloco Enter, pues él me va a decir, hey, es un tipo de dato list, ¿cierto? ¿Y qué me permite hacer estos datos? Por ejemplo, yo puedo crear un código por medio de algo que vamos a ver esta clase o la otra, dependiendo de cómo, un ciclo, ¿cierto? Entonces yo le puedo colocar, hey, mire, para, en este caso, asistentes, que va a ser una variable que cree de manera temporal en la lista, o sea, en el dato que acabé de crear, dos puntos, imprímame lo siguiente, muéstrame lo siguiente, voy a abrir comillas y voy a decirle, todo entre comillas, los estudiantes que están presentes son, pues puedo sacar una salida formateada, pero en este caso voy a quitar
voy a colocar coma y voy a colocar, en este caso, mi variable que se llama asistente, ¿cierto? Asistente. Cierro paréntesis. ¿Y qué pasa si yo imprimo o corro esto? Esta variable me va a recorrer cada uno de los datos que tengo en la lista, ¿cierto? Pero ya lo vamos a hacer más adelante. Entonces, fíjense, di doble clic, me dice, hey, los estudiantes que están presentes son Andrea, Juliana, Luis, María, Nadia, Oscar y Sergio. Pude tomar asistencia de una manera automática, ¿sí? Pude almacenar sus nombres en una lista cuando se inscribieron, sí. Sí, pude haber hecho todo esto de manera automática. Aquí simplemente lo que me permitió realizar esto fue almacenar en cada uno de los espacios de la lista eh, perdón, en la lista cada uno de los datos que hay. ¿Puedo almacenar números? Sí, puedo almacenar números, puedo almacenar caracteres, sí, no hay problema, ¿cierto? Pero también tenemos que tener en cuenta de que si queremos hacer un barrido, como lo que acabamos de hacer, pues los caracteres deben llamarse en este momento o deben tener el mismo tipo de datos, ¿cierto? Porque la lista puede tener un tipo de dato de tipo string o de tipo íntegre, ¿cierto? Digamos que almacena esto, es como un cajoncito, pero de por sí cuando accedemos a ella en programación, pues simplemente lo vamos a tomar como un tipo de dato, como una variable de entrada, o un tipo de dato lista, ¿ok? Tiene múltiples ventajas, ¿cierto? Que se puede manipular y es iterable. Imaginémonos ahora, por ejemplo, en este caso, pues vamos a continuar la presentación y ya seguimos con los ejemplos. Entonces dice, por ejemplo, trabajando con listas, algunas formas más de manipular listas son las siguientes. Tenemos diferentes ciudades, pueden ser ciudades de Colombia, del mundo, de todos lados, ¿cierto? Tenemos como una pseudo base de datos entre comillas, ¿cierto? Tenemos ciudades como Austin, Baltimore, Cleveland, Denver y Eugene. Podemos imprimir y mirar en este caso la cantidad de elementos mediante una función que nosotros llamamos len. Esta función pues la vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces sobre este tipo de dato podemos aplicar funciones, ¿cierto? Podemos aplicar funciones como lo que habíamos visto anteriormente para la manipulación de datos. Entonces yo le puedo decir, hey, imprímame, abro paréntesis, la longitud de qué? De los caracteres, o sea, que me diga cuántos caracteres hay en mi lista, ¿ok? Cierro el paréntesis de len, cierro el paréntesis de print, ¿cierto? Y puedo ejecutar. Me dice, hey, hay 7 participantes, hay siete datos. Ya sé que hay 7, creo que entró otra persona nueva, ¿cierto? Pero cuando hice este ejercicio, habían 7 personas. Entonces ya en este caso, fíjense que me sirvió mucho haber puesto todos los datos en la lista. Cuando trabajamos con datos espaciales, cambiemos los nombres por nombres de capas, vías, drenajes, curvas, ¿cierto? Eh, no sé, geomorfología. Podemos colocar el nombre del checkfile para poder revisar en una ruta específica cuánta cantidad de datos hay, ¿cierto? Ya lo vamos a hacer, ¿listo? Pero todavía no quiero entrar porque no hemos visto todavía ciclos. Entonces, lo interesante también de estas listas es que tienen digamos, asignaciones de elementos que son iterables. Ustedes recuerdan la clase pasada que hablábamos de tipos de datos, que hablábamos que dentro de los tipos de datos, las listas se encontraban dentro de un tipo de información que se permitía iterar. ¿Qué es iterar? Que tenían un índice. Y ese índice correspondía a una posición de los datos. Dijimos, por ejemplo, la clase pasada dijimos que si yo voy a colocar nombre, voy a tomar un nombre de ustedes, perdón, el primero que veo, Juliana, ¿cierto? Y sobre este nombre, yo quiero entrar a revisar una posición específica de un carácter, ¿cierto? Yo puedo colocar nombre y entre corchetes puedo colocar el número de una posición. ¿Y qué pasa? Python me va a arrojar por lo menos el número de la posición. Esto pues no lo hemos visto, voy a decirlo. En las cadenas, cada carácter es una posición, ¿cierto? Y el primer carácter empieza por la posición 0, ¿cierto? Entonces, la J sería el 0, la U sería 1, la L sería 2,
La I sería 3, la A sería 4, la N sería 5 y la E sería 6, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando hablamos eh, en este caso, objetos iterables o tipos de datos iterables? Que yo le puedo decir a Python, recórrame carácter por carácter. La diferencia de la lista es que cada carácter que me está tomando, me lo está tomando ya no como una letra, como si fuera un archivo de tipo string, sino me lo está tomando es como una posición, ¿cierto? Entonces, esto es una posición, esto es otra posición, esto es otra posición, esto es otra posición y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, si yo coloco el mismo tipo de dato, lista, y le coloco entre corchetes, la posición 2, ¿cuál va a aparecer en la posición 2 de la lista que estoy viendo? Luis. ¿Es correcto? Luis. Ya me arrojó por pantalla que la posición es Luis. Exacto. ¿Cierto? ¿Para qué me sirve esto? Porque cuando veamos ciclos, los ciclos como los ciclos for o los ciclos while, nosotros podemos decirle a Python, decirle al lenguaje, hey, recórrame, para cada uno de estos caracteres, hágame algo, ¿cierto? Por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, tenemos un shape de vías, tenemos un shape de curvas, tenemos un shape de perdón, de drenajes, tenemos un shape de construcciones, entre otras cosas. Entonces yo le puedo decir a Python, hey, accédame a la posición número 2, que nosotros sabemos que se llama en este caso vías, y hágame un buffer. Después de que haga este proceso, accédame al dato número 3 o 4 y hágame un dissolve o hágame un erase, que ya es un geoprocesamiento, ¿cierto? Entonces ya podemos guardar información dentro de una lista. ¿Para qué? Para poder acceder a ellas con el índice que nosotros estamos trabajando. Y ya cuando identifiquemos el índice, podemos ejecutar una herramienta o un geoprocesamiento en esta función. ¿Ok? Bueno, en este caso también podemos acceder a los índices con el valor negativo, pero en este caso el valor negativo vendría siendo desde el último hasta el primero, ¿cierto? Eh, en estos índices hay algo que tenemos que entrar a ver, ¿cierto? Bueno, si yo coloco en este caso lista para verlo y coloco -1, ¿cierto? Pues en este caso me va a tomar el último dato, ¿cierto? Pero hasta ahora fíjense que solamente he marcado una sola posición, ¿cierto? Haciéndome referencia a un solo dato. ¿Qué sucede ahora si nosotros colocamos dos posiciones, ¿cierto? Dentro de los corchetes. Pueden usarse para almacenar listas más pequeñas, ¿cierto? Podemos acceder a listas más pequeñas y ponerlas en variables, ¿cierto? En este caso, eh, vamos a usar dos posiciones, pero acá quiero que vean algo. La primera posición que ustedes ven acá, que dice 2, 4, 2 puntos, 4, es la manera correcta de acceder a la información. Aquí sí va a tomar, en este caso, la posición que estamos haciendo referencia. Pero cuando ustedes vean un segundo índice puesto después de los 2 puntos, no se está haciendo referencia a este índice. Se está haciendo referencia al índice anterior. Es decir, este índice es como si quedara abierto, no lo toca, ¿cierto? Si nosotros tuviésemos, en este caso, una función, vamos a rayar acá un momento la pantalla. Si nosotros tuviésemos una función, ¿cierto? Y nosotros decimos, bueno, vamos a usar la función 2, 6, 2 puntos, 6, ¿cierto? En este caso, él toma, esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, esta es la posición 4, esta es la posición 5, esta es la posición 6, ¿cierto? En este caso, él tomaría ¿qué? Él no tomaría esto, sería como un límite que él no toma. Python no lo toma, ¿cierto? Él siempre va a tomar en este caso, es el límite anterior que nosotros pongamos acá, ¿cierto? En este caso, él tomaría ¿qué valores? Tomaría el valor número 2, que sí lo toma, tomaría el 3, tomaría el 4 y tomaría el 5. ¿Okay? Si quisiéramos tomar el número 7,
pues podríamos simplemente decirle, perdón, el número 6 podríamos decirle que llegue hasta 7. Y si llegamos hasta el último valor, pues simplemente colocamos los dos, en este caso dos puntos y dejaríamos este argumento vacío. ¿Listo? Pero ya vamos a ver el ejemplo. Entonces vamos a ir aquí con el ejemplo que estamos viendo. Tenemos en este caso ya una lista y fíjense, voy a tocar o voy a llamar solamente el valor 0, 1, 2, ¿cierto? Pero voy a marcar en este caso la selección hasta el 3, que sería María. Pues nuevamente, lista. Selecciono entre corchetes y voy a colocar el carácter 0, 2 puntos, ¿cierto? Dijimos que María no iba, entonces 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? ¿Qué respuesta me toma él? Andrea, Juliana y Luis. ¿Sí ven? Él no tocó este límite, no lo tocó. Y eso es importante, ¿por qué? Porque Python nunca va a tocar los límites de la derecha. Sí los de la izquierda, no los de la derecha. ¿Ok? Ya vamos a empezar, digamos, como a complicar un poquito más esto. Entonces, omitir uno de los índices significa que no está poniendo un límite al rango. Por ejemplo, el siguiente código crea una nueva lista que conste en elementos que comienzan con el número del índice 2 hasta el más alto. Entonces, en este caso, si dejamos un espacio, pues va a tomar el índice más alto. ¿Ok? Por ejemplo, nuevamente, lista. Fíjense que acá estoy haciendo una asignación, pero yo puedo meter esto en otra variable. Vamos a llamar entonces ahora lista raya piso 2 igual, y ya creé, perdón, aquí se me fue unas comillas, raya piso 2 igual a la lista ¿qué? A la lista de los caracteres. Del 0, 2 puntos, hasta dónde queremos llegar, hasta el límite, ¿cierto? Entonces él va a tomar 0, 1 y 2 desde Luis hasta el final, ¿cierto? Y lo vamos a almacenar en la lista 2. Yo le doy enter, almacenó la información y le doy print. Y quiero imprimir en este caso la lista 2, lista guión bajo 2, cierro paréntesis y le doy enter. ¿Y qué pasó? Entonces tomo este límite, 0, 1, 2, sí lo tomó, y en este caso dejó Luis, María, Nadia, Oscar y Sergio. ¿Ok? Bueno, en este caso, eso es uno de los ejercicios que podemos ir trabajando, ¿cierto? ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Porque ya vamos a empezar a hablar con datos vectoriales y la manera más fácil de hacerlo inicialmente es mostrándole a ustedes cómo por medio de ejemplos simples podemos acceder a esta información. Creo que cerré el IDL. Ok, bueno. En este caso, pues omitimos un valor y accedimos a otro valor. ¿Listo? El siguiente código se puede escribir para utilizar ¿qué? Para obtener los artículos hasta, pero sin incluir el número del índice. En este caso, fíjense en esto. Cuando el límite, en este caso, no está, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? Viene Austin, que es el valor 0, viene Baltimore, que es el valor 1, y Cleveland, que es el valor 2, ¿cierto? En este ejemplo, estamos tomando desde el principio hasta el valor 2. Pero recuerden, los límites a la derecha en Python toma uno menor. En este caso solamente tomaría los datos 0 y 1, que sería lo que me mostraría en pantalla. Es correcto, María, va a tomar desde el principio. Al igual que las cadenas, se pueden usar el método in para saber si hay un elemento, si hay elementos dentro de ellas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a volver a colocar mi lista. Lastimosamente cerré. Pues ahora voy a colocar asistentes, ¿ok? Igual
nuevamente. Andrea, Dayan, Juliana, ya entró Damián, Luis, María, Nadia, Oscar y Sergio. ¿Listo? Perfecto. Tengo mi lista de asistentes creada. ¿Qué sucede? Quiero saber, en este caso, si hay alguien dentro de, si hay alguien por fuera que digamos que se inscribió con otro nombre diferente a los asistentes, o quiero confirmar la asistencia de los participantes acá, ¿cierto? Entonces puedo usar la sentencia in, ¿cierto? La sentencia in se encuentra para ver dentro de la lista, ¿cierto? Y la sintaxis es la siguiente. Baltimore, que es el nombre de alguien de la lista dentro de la lista, ¿cierto? Entonces, cuando usemos in, vamos a ver primero, por ejemplo, quiero revisar si existe, en este caso, Luis. Quiero saber si Luis está en mi lista. Entonces coloco Luis in asistentes, ¿ok? Y me dice, hey, si hay un tipo de dato que se llama Luis dentro de esta lista, ¿cierto? Ahora hagamos con Carlos, por lo menos. Carlos in assistant, ¿ok? ¿Qué pareció? False o false. Entonces, fíjense que aquí estamos o nos está devolviendo Python algo muy interesante que podemos entrar a jugar para realizar condiciones. Cuando hablamos de condiciones es que se cumpla algo que se conoce como valores booleanos. Es un valor booleano, está o no está, ¿cierto? Si es verdadero, me puede ejecutar una acción, ¿cierto? Si es falso, ejecúteme otra acción diferente, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, todavía no con geoprocesamiento, pero sí teniendo en cuenta que algo que se llama valores booleanos, true y false, ¿cierto? Entonces, todavía no hemos entrado a ver estas condicionales, ya las vamos a ver a medida que avancemos, pero yo le puedo decir a Python, sí, en este caso, ¿cuál es la condición? Si Luis, en este caso, si trabajamos con datos vectoriales, puede ser si vías, si shapes, si datos, ¿cierto? Sí, en este caso, Luis. En lista, perdón, en asistentes, es igual, aquí ya voy a utilizar otro tipo de, digamos, de signo que ya vamos a hablar, y no es un signo de asignación, sino de igualdad, ¿cierto? ¿Qué es igualdad? Que lo que esté al lado izquierdo sea igual a lo que está al lado derecho, ¿cierto? Entonces, en este caso, si Luis en asistentes es igual a qué? A verdadero, en este caso true, si ven que se pinta de otro color, o sea, quiere decir que está haciendo una acción, como es if, tenemos que colocar dos puntos para generar dentro de lo que se va a ejecutar en esa línea de código, ¿cierto? Pero aquí solo estoy haciendo el ejemplo para que vean lo que son los valores booleanos. Si yo le doy enter, fíjense que aquí me coloca algo que se llama indentación y es lo que con lo que trabaja Python para decir que lo que viene aquí abajo es lo que se puede generar, ¿cierto? Entonces, digamos, la indentación es como un código dentro de una línea, llamémoslo así. Es un bloque de código de sentencias que se ejecuta siempre y cuando la condición se dé, ¿cierto? En este caso, ya coloqué que si es verdadero, pues vamos a decirle, imprímame
está en clase, ¿cierto? Entonces, si este carácter Luis está dentro de esta lista y el resultado es verdadero, pues imprímame está en clase, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya vimos que podemos jugar con los valores true y false, ¿ok? Bueno, María nos escribe. Sí, claro, María, sí se puede obtener la posición. Ya vamos a hacer los ejercicios, ¿ok? Ya vamos a hacer los ejercicios, no te preocupes. Entonces, por lo menos en este caso, estamos mirando si existe o no existe el dato dentro de la lista, ¿vale? Ya vamos a ver cómo podemos buscar la posición de los datos dentro de la lista, ¿cierto? Y aquí pues estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar con métodos. ¿Ustedes se acuerdan la clase pasada que hablamos de funciones y métodos? Pues con listas también podemos hablar sobre ese tipo de datos o ese tipo de información, ¿cierto? Y ya miramos la sentencia ahí. Pero resulta que hay en este caso otro tipo de funciones que me pueden ayudar ¿para qué? Para poder conocer y trabajar con los datos dentro de la lista, ¿cierto? Por lo menos el método append me va a permitir en este caso incorporar otro elemento a la lista que nosotros trabajamos. Por ejemplo, tenemos los estudiantes y queremos colocar en este caso otro elemento. Entonces la sentencia en la que se escribe los datos es el nombre de la lista, la función .append, que recuerden que ya hace parte de un método porque está tomando un objeto de referencia y el valor que vamos a poner, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, llegó un asistente nuevo a la clase, le di a admitir, está trabajando con nosotros, entonces yo voy a utilizar asistentes, ¿cierto? Punto append, déjame ver qué es con doble P, append, y allí abro paréntesis y vamos a introducir a Carlos, ¿ok? Yo estoy en la clase con ustedes. Le doy Enter y ahora voy a imprimir o voy a mostrar en pantalla la lista de asistentes. Print asistentes, ¿ok? Perdón, estaba tomándolo como texto. Es una función, perdón, es una variable. Entonces no va entre comillas, ¿ok? Entonces ahora, ¿qué sucedió? Me agregué a la lista. Agregué un objeto nuevo a la lista. ¿Con qué? Con la función append, ¿cierto? Ya está ahora Andrea, Dayan, Juliana, Luis, María, Nadia, Oscar, Sergio y Carlos, ¿ok? El método count me va a permitir saber cuántos elementos hay que reciban el mismo argumento, o sea, que reciban el mismo nombre. Por ejemplo, hay dos estudiantes que se llaman igual. Voy a crear nuevamente dentro de asistentes punto append. Voy a crear o a llamar a incorporar otro estudiante que se llame Luis. ¿Ok? Ahora, ahí lo creé. Ya la lista tiene información. Si yo la imprimo, pues ya aparece un Luis acá, ya aparece otro Luis acá, ¿cierto? Resulta que tenemos millones de datos o miles de datos y necesitamos saber qué tipo de datos, cuántos tipos de datos reciben ese mismo nombre. Tenemos coordenadas de posicionamiento, datos de precipitación, de temperatura y necesitamos conocer justo cuántos datos hay ahí. Pues usamos la función count. De la misma manera, nombre de la lista, punto count y la asignación de lo que estamos buscando, ¿cierto? Asistentes punto count, que es otra función, ¿cierto? Que ya hace parte del método por el punto. Y ahora simplemente abrimos paréntesis y buscamos ahora cuántos Luis hay en este caso
dentro de la lista que estoy utilizando. Y Python me devuelve y me dice, hey, mira, hay dos datos que tienen exactamente los mismos caracteres o el mismo nombre, ¿cierto? Llevémoslo a los SIC. Necesitamos saber cuántas estaciones tienen una precipitación bueno, una temperatura o que se registró para un día caluroso de 35 grados, ¿cierto? Ya con eso nos va a decir, hey, hay 2 estaciones o 3 estaciones. De esa manera lo podemos realizar. Fíjense, aquí ya hay un caso, se acaba de unir Joan, ¿sí? Entonces ya podemos usar nuevamente el método append para introducirlo a la lista, ¿cierto? Asistentes.append Johan. Vamos a colocarlo como se Johanna. Cerramos y oprimimos esto. Y ya tenemos la lista completa de los asistentes. ¿Listo? Ya respondo tu pregunta, María. Bueno, es posible ingresar un nuevo elemento a la lista en una posición específica, no sea la última. Sí, Oscar, sí es posible, ya vamos a ver, ¿vale? Entonces, en este caso, pues el método extend me va a permitir introducir varios elementos, ¿ok? Que no sea eh, la última, ¿ok? Entonces, en este caso, ya para responder la pregunta primero de Oscar, si ustedes se dan cuenta, el método insert me va a permitir introducir un elemento en una posición particular, ¿cierto? Ya que con el método insert ya vamos a ser más específicos sobre el tipo de información que queremos. Por ejemplo, ya acabé de introducir a Johan, ahora introduzcamos otro tipo de información. Ahora voy a introducir mi apellido, voy a introducir Tavera y lo voy a introducir en la posición 0, ¿cierto? Misma sintaxis, misma manera de aplicar funciones a la lista, nombre de la lista, nombre de la función, que va a ser el método, y ahora esta función insert va a trabajar con algo que vamos a llamar argumentos, ¿cierto? Para todas las herramientas de geoprocesamiento, ya sea ArcGIS o QGIS, lo que esté dentro de paréntesis, que se encuentre dentro de algo, dentro de una función específica, lo vamos a denominar argumentos. Ahora, si nosotros vamos a hacer o a definir o a crear una función en Python, lo vamos a llamar, va a recibir otro nombre. Se me escapa el nombre, ya les digo. Entonces, fíjense que este argumento está antes de la coma, ¿cierto? Y después de la coma hay otro argumento. Hasta ahora solamente hemos usado funciones con un solo argumento, ¿cierto? Aquí ya vamos a tener 2 argumentos. ¿Por qué? Porque es como cuando creamos un geoprocesamiento, que aparece el puntico verde, es un dato que para que la función sí o sí se aplique debe ir, ¿cierto? Que otros aparecen por defecto, pero en este caso son elementos que tienen que cumplir una connotación. En este caso, lo primero es la posición, empezando desde 0 hasta el final, y al final va a ser el nombre que queremos introducir a la lista, ¿cierto? Entonces, vamos a introducir Tavera a la lista que estamos utilizando con insert. Entonces, misma connotación. Primero el nombre, asistentes, punto. Ahora ya no va a ser append, sino insert, ¿cierto? Abrimos paréntesis, primera posición. Vamos a crearme en la posición de adelante, en la posición 0. Coma, es otro argumento y vamos a introducir ahora Tavera, que es lo que quiero introducir en la lista, ¿ok? Cierro paréntesis y ejecuto. Vamos a imprimir ahora cómo va la lista. Print, abro paréntesis y asistentes. ¿Ok? Recuerden, print me devuelve en pantalla todo lo que nosotros realicemos. Si doy enter, entonces, ¿qué sucedió? Tavera, Andrea, Dayam, Juliana, Luis, María, Nadia, Oscar, Sergio, Carlos, Luis y Johan. ¿Ok? Parámetro, correcto, María, gracias. Gracias
Gracias por tu aporte. Muchachos, cuando estemos creando nuestras propias funciones, lo que va dentro de los paréntesis se vaya a denominar parámetros, ¿ok? Cuando estemos aplicando funciones y métodos, lo que va por dentro de los paréntesis se denomina argumento. Bueno, entonces fíjense que sí se puede ubicar una posición específica. Bueno, en este caso no es necesario memorizar todos los métodos, podemos usar tanto en la pantalla de ArcGIS como de QGIS las ayudas que nosotros querramos, pues ya que todos estos métodos también lo podemos trabajar dentro de la tabla de atributos, ¿ok? Las ayudas de autocompletar cuando se ingresa una variable, se pone un punto y se puede generar cuando entremos a ver Python Win. Por ahora, como son ejercicios matemáticos, vamos a ver eso. Bueno, eh, vamos a hacer algo. Asistentes. Bueno, María, déjame reviso ahorita la función. Si se puede hacer, conocer la posición del elemento en la lista. Sí lo he hecho, pero tengo ahorita, mejor dicho, no recuerdo la función, ¿vale? Pero sí se puede hacer. Déjame entonces, busco ahorita en el repositorio de información y ya te digo al final de la clase dónde y de qué manera se puede llamar. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, ¿eso para qué nos sirve? ¿Eso nos sirve para qué? Para realizar iteraciones. Una lista nos va a permitir realizar iteraciones sobre los datos. Un archivo de tipo texto me va a permitir realizar iteraciones sobre los caracteres. Un elemento de tipo numérico me puede decir cuántas iteraciones me puede hacer y en este caso un elemento de tipo booleano, true o false, me puede establecer una condición para que pueda ejecutar algo si se cumple o no se cumple, ¿cierto? Entonces, digamos, ese es un tipo de dato que vamos a empezar. Hay otro tipo de información que se llaman tuplas. En este caso, las tuplas no son modificables, pero se trabajan de una manera muy similar a las listas, ¿ok? La diferencia es que los datos en las tuplas son fijos, mientras que, como ustedes vieron, aquí las listas me van a permitir quitar información, almacenar información. Digamos, otro tipo de recomendación es que cuando los datos no se vayan a cambiar, pues ustedes pueden trabajar con un archivo tipo texto o tipo PY, que lo pueden almacenar como, como sus datos de constantes, y sobre ese van a importar el nombre del PY, como ya lo hicimos, y van a acceder a el nombre de la variable para poder hacer este tipo de datos. ¿Listo? Bueno, trabajando con rutas. Esto es importante. Esto es importante, ¿por qué? Porque resulta que aquí ya vamos a empezar a mirar lo que son archivos de tipo espacial, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros asignamos una ruta, se la podemos asignar a una variable, ¿cierto? Y esa variable pues va a tener en este caso un tipo texto, pero las rutas en Windows o las rutas en Mac van a tener caracteres que Python nos puede interpretar como caracteres especiales, ¿cierto? Entonces, cuando los archivos se organizan en una computadora, se utiliza una estructura de carpetas para facilitar el acceso a los diferentes archivos. Una ruta consta de una lista de nombres de carpetas separados por una barra invertida, ¿cierto? Si nosotros miramos en este caso, quiero acceder a la clase número 5 y llamo a esta ruta, ustedes ven que esta ruta tiene, en este caso en mi computador, se tiene D, dos puntos, barra invertida, cursos, que es la carpeta que se encuentra en D, Ingenio, que es otra subcarpeta, curso de Python aplicado al SIG, que es otra carpeta, y clase 5, ¿cierto? Esta barra invertida, Windows la reconoce como
digamos, un elemento dentro de otro elemento, ¿cierto? Y se conoce esto que ustedes se conoce como una ruta. ¿Listo? Eso ya lo sabíamos. Pero entonces, una ruta consta de una lista de nombres de carpetas separados por la barra invertida. Hay que tener en cuenta que la barra invertida se usa comúnmente al escribir rutas. Python, sin embargo, trata una barra invertida como un carácter de escape. Por ejemplo, ln presenta un avance de una línea y barra invertida t presenta en este caso una tabulación, y esto se especifica de que Python tiene que evitar poder hacer la lectura de estas barras invertidas. ¿Cómo nos damos cuenta de que estos caracteres se usan en SIG como de forma especial? Voy a abrir mientras abro un SIG. Mientras abro ArcGIS, pues vamos a seguir explicando. Entonces, esto lo podemos evitar de tres maneras diferentes. Hay tres maneras diferentes de evitar este tipo de errores que me pueda producir eso. La primera, simplemente no colocar la barra invertida eh, que va inclinada hacia la izquierda, sino colocar la barra invertida que va inclinada hacia la derecha, como el signo de división, ¿cierto? Si nosotros cambiamos, en este caso, este tipo de información, pues lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Ustedes se acuerdan la clase pasada que nosotros vimos también funciones para archivos de tipo texto? Entonces vamos a crear un ejemplo. Voy a llamar esta ruta, voy a colocarla, voy a colocarle ruta igual, comillas dobles. ¿Y por qué? Porque es un archivo de tipo texto. Y tengo en este caso, en este caso Python, si nosotros lo dejamos acá, pues simplemente lo que nos va a hacer es eh, a generar error al momento de acceder a algún tipo de información. Sobre todo si hay una T, una N o una B siguiendo en este caso este tipo de datos, ¿cierto? Nosotros podemos usar una función de reemplazar el objeto. Recuerden, la vez pasada utilizamos ruta.replace, que es una función para reemplazar algún tipo de dato. Abrimos, ¿cierto? Y aquí podemos reemplazar, por ejemplo, si ya no queremos acceder al disco D, sino queremos acceder al disco C, ¿cierto? Podemos reemplazar todas las Ds con, en este caso, vamos a colocar D dos puntos, con C dos puntos, ¿cierto? De esta manera, pues podemos hacer el reemplazo de ¿qué? De las rutas que hay. Entonces, ¿qué sucedió? Ya sé que reemplacé D dos puntos por C dos puntos en la ruta, usando la función replace. Esta función es también bastante utilizada. Vale, gracias, Luis. Ya venimos. Sí, gracias, se me había olvidado. Vale, perfecto. Gracias, Luis. ¿Listo? Bueno, en este caso, muchachos, acabo de reemplazar simplemente con la función replace a un archivo o a una ruta en específico, ¿cierto? Otra manera de, de entrar a ver es colocarle dos barras invertidas hacia la izquierda, la barra invertida, y ya el Python lo va a reconocer como la ruta, ¿cierto? Y la que más me gusta a mí, me gusta la opción que dice barra invertida, pero con la letra R. En este caso ya Python lo va a reconocer como ¿qué? Como una ruta. ¿Por qué? Porque esta R significa return o raw, y lo que me está haciendo es que Python después de las comillas me reconozca todo como una lista, dejando la R en minúscula por fuera de la doble comilla, ¿cierto? En este caso, pues yo puedo ya simplemente volver a colocar ruta 2
perdón, ruta 2 igual, voy a volver a copiar mi ruta, ¿cierto? Coloco comillas para que Python lo reconozca y ahora le doy R para que él simplemente reconozca todos estos caracteres de barras inclinadas, de barras invertidas, como parte de la ruta en la que estamos trabajando. Entonces, muchachos, siempre que vayamos a trabajar con ruta, existen estas tres maneras de copiarlas. Personalmente, a mí me gusta más la tercera, ¿cierto? Carlos, ¿y para qué son las rutas? Porque resulta que nosotros cuando estemos trabajando datos, todos los datos van a tener una asignación de rutas. ¿Qué tipo de dato tiene esta ruta? ¿Qué tipo de dato tiene esta ruta? Pues ya sabemos que es un dato de tipo ¿qué? Ya sabemos que es un dato de tipo texto, ¿cierto? ¿Y qué podemos hacer con un dato de tipo texto? Podemos iterar o podemos buscar una posición de un archivo sobre esta ruta, ¿cierto? Queremos buscar una base de datos en ArcGIS, queremos buscar un future dataset, queremos buscar un future class, lo podemos hacer, pero tenemos que buscar primero la ruta de archivo, que es un tipo de dato de tipo texto, y podemos realizar funciones sobre este tipo de datos, ¿ok? Entonces vamos a hacer algo que debimos haber hecho algún tiempo, pero que ustedes ya están, digamos, in- digamos ya lo entendieron, que existen palabras que me están realizando funciones específicas de algo, ¿cierto? Esto se conoce como palabras reservadas, ¿cierto? Y las palabras reservadas lo que me van a permitir es, en este caso, ahora eh, realizar acciones específicas sobre los datos y sobre los tipos de datos que nosotros tenemos. Carlos, ¿qué tipo de palabras reservadas tenemos nosotros? Aquí les dejé en la diapositiva para que ustedes, digamos, tuviesen en cuenta. Voy a cerrar esto, voy a volver a abrirlo. Lo pueden abrir por el IDL sin ningún problema o lo pueden hacer en un script. ¿Ok? Entonces vamos a importar un módulo básico en Python. Hace parte del lenguaje o del código principal. Import. Perdón, y se va a llamar Keyword, ¿ok? Keyword. Y ahora, fíjense en la siguiente acción que vamos a hacer. Aquí lo importé porque no me generó ningún archivo de error. Ahora, print y sobre keyword, que fue lo que acabamos de importar, que son palabras clave, vamos a acceder a la lista de palabras claves. Entonces, punto. ¿Ese punto qué significa? Ese punto significa eh, que va a acceder a una clase de, digamos, de ese módulo o de esa librería que estamos accediendo, ¿cierto? Si ustedes vieron, yo coloqué punto y ya como hace parte de un código base de Python, pues él me va a empezar a mostrar ayudas, ¿cierto? KW-list. ¿Qué sucedió? Imprímame en pantalla las palabras reservadas. Estas palabras reservadas tienen, digamos, funciones propias. Por ejemplo, esto es un condicional AND, ¿cierto? Esto es hacer como decir, cómo, que es como una asignación, ¿cierto? Hay otras palabras reservadas como hacer break para cuando usamos ciclos, class para devolver o definir, digamos, una función, continue para continuar un ciclo, definir para empezar a hacer una función de nosotros, del para borrar información, puede ser de una lista o puede ser información de una variable con datos de tipo numérico o de tipo texto, el if que hace parte de unas condicionales, else, except, ex, finally, for, que es un ciclo, from, global, if, import, in, is, lambda, not, or, pass, print, raise, return, try, while, with y yield. ¿Ok? Entonces, en este caso, importante, cada vez que pongamos estas palabras en pantalla, pues Python las va a reconocer con otro color. ¿Por qué? Porque las está tomando como palabras reservadas, ¿cierto?
Si ustedes ven en este caso IDL, lo está tomando como que, como un color naranja. ¿Sí ven? Importante, ahí tienen el código para que entren a revisar. Vamos a tomar algunas, ya vieron cómo se han ejecutado unas. Por ejemplo, en este caso hemos usado la principal, que es import. Otra que hemos estado revisando es print, como la ven acá, print. Acabamos de utilizar for para hacer un par de ejercicios sobre lo que son los bucles y las iteraciones. Y bueno, entre otros. ¿Listo? Pero ya vamos a ver, sobre todo a ver lo que es if, esta clase o la otra, vamos a ver if, el if y else, que en este caso son condicionales. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo también. Y es que quiero que no olviden algo, que nosotros podemos acceder a través de una librería o de un tipo de datos, tomando en cuenta, por ejemplo, tenemos que primero importar, ¿qué? La librería. ¿Qué voy a importar? Voy a importar, por ejemplo, una librería matemática. Voy a colocar maths. Así se escribe, que es la que viene instalada o preinstalada con Python. ¿Qué me va a permitir hacer esta librería matemática? Trabajar ya con funciones especializadas, ¿cierto? Entonces, yo coloco import maths. Eso es lo que no quiero que olviden, muchachos. Ahora, ya después de haber importado todos los datos, vamos a acceder al módulo. ¿Cuál es el módulo que vamos a trabajar? Matemática, ¿cierto? ¿Y cuál es la función que queremos aplicar? Colocamos punto y queremos aplicar ya funciones. Por ejemplo, aquí ya me lo conoce el IDL, pero quiero, digamos, colocar coseno, ¿cierto? Y abro paréntesis, función, abrir paréntesis, y aquí ya coloco el argumento de lo que voy allá, ¿cierto? En este caso, 90. Cierro paréntesis y miremos qué me sale, ¿cierto? Fíjense, ya tomé, en este caso, una función especializada, ¿cierto? Pero para poder acceder a ella, pues tuvimos que llamar primero el módulo, primero importamos el módulo y después accedimos al módulo y accedimos después a la herramienta. Para todos, absolutamente todo lo que hagamos en Python va a ser de esta manera. Carlos, y con datos vectoriales o con datos geográficos, ¿cómo vamos a trabajar? Resulta que si trabajamos ArcGIS, vamos a tener en cuenta que es ArcPy, ¿cierto? Si colocamos import Arc, como ya tenemos instalados ArcGIS, pues al colocar import ArcPy, ¿qué sucedió? Ya podemos trabajar con qué? Con datos de tipo o con herramientas de tipo geográfica o espacial que vienen propiamente de ArcGIS, ¿cierto? Si tenemos QGIS instalado, pues podemos acceder también a la librería de QGIS. Ustedes recuerdan que la primera clase yo les puse a ustedes un link sobre las 15 librerías para trabajar en datos vectoriales. Creo que eran 15 o 30 librerías. Dame un segundo, vuelvo a retomar ese artículo. Quince librerías para aprender en Python, ok, ¿cierto? Introducimos ArcPy, vamos a empezar la introducción a ArcPy, pero fíjense que también podemos introducir todos este tipo de librerías, ¿ok? Por lo menos la de QGIS se llama PyQGIS, ¿ok? Que es Python para QGIS. Importante conocer en este caso las clases. Entonces, si ya importé en este ArcPy, ya puedo acceder, ¿qué? Fíjense cómo escribimos nosotros acá. Map. Punto. En este caso, si queremos trabajar con datos de ArcPy, va a ser ArcPy. Punto. La clase. ¿Cuál es la clase? En la caja de herramientas lo que nosotros estemos visualizando, ¿cierto?
Fíjense que acá, como ya importé la librería, el IDL de Windows me va a mostrar después del punto, pues las diferentes herramientas que yo puedo utilizar, ¿cierto? Por ejemplo, puedo acceder al módulo M para desarrollar ambiente, o vamos a utilizar el primer módulo que es describir los tipos de datos, que va a ser describe, ¿cierto? Pero entonces vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio de manera conjunta. Vamos a colocar la presentación. Si ustedes ven, no olviden módulo.función y pueden trabajar con datos de tipo más, ¿cierto? Pueden combinar funciones, lo que hemos venido haciendo en estos 2 fines de semana, ¿cierto? Si ustedes pueden colocar funciones como la función import, input, para ejecutar en este caso una línea de código, ¿cierto? Si voy a quitar aquí la presentación, voy a abrir mi Notepad++. Voy a crear mi nuevo documento en Notepad++, voy a darle el lenguaje Python y allí voy a combinar funciones. Recuerden, esto lo hacemos a divertirnos. No mentiras, esto lo hacemos para poder crear o leer bastantes líneas de código. Por ejemplo, recuerden, primero vamos a importar todo lo que vayamos a utilizar. Entonces, en este caso voy a importar la librería matemática y voy a crear un input, pero input me arroja una respuesta. Voy a crear una variable que se llame número, voy a asignarle en este caso una función input. Recuerde que input me devuelve es una variable de tipo texto, tengo que convertirla a un tipo numérico, puede ser integer o float. En este caso, coloquémosle como float, abrimos paréntesis y dentro de ellos se va a encontrar otra función, ¿cierto? Si yo cierro paréntesis, aquí ya voy a poder, ahora sí, calcular que la función. Entonces, vamos a colocar math, punto, lo que quiero asignarle, en este caso puede ser coseno o seno, ¿cierto? Abro paréntesis y en este caso vamos a colocar número dentro de la función coseno como el argumento de esta función, ¿cierto? Entonces, este es un pequeño ejemplo que estoy aquí haciendo de primera mano para que vean algo, porque ya ahorita el siguiente ejemplo vamos a ver esto mismo, pero de una manera un poquito más avanzada. Quiero que vean algo, y es que aquí puse dentro de este argumento, de esta función, la variable, pero la variable que estoy asignando es un valor que estoy ingresando por teclado, ¿cierto? Si yo guardo, voy a darle imprimir o para que me muestre en pantalla el resultado, ¿cierto? Voy a asignar entonces ahora aquí esto como proceso, asignarlo igual, entonces proceso me va a almacenar este tipo de contenido, ¿cierto? Y aquí en print, pues vamos a imprimir proceso. ¿Qué sucedió? Sucedió que cuando genere yo por teclado, se me va a ejecutar esta línea de código, ¿cierto? Y esto es lo que se llama sintaxis, muchachos. Tenemos que saber para qué funciona cada tipo de información que estamos poniendo, ¿cierto? Obviamente Python es muy amplio, desarrollo de videojuegos, manejo de información, se está involucrando en el tema de bases de datos, entre otras cosas. Pues entonces tenemos que conocer lo que hace cada herramienta de cada módulo, de cada librería que nosotros introducimos, ¿cierto? Aquí simplemente voy a guardar el tipo de archivo, voy a colocarlo en la clase número 5 y voy a colocar ejemplo básico, ejemplo raya piso básico y damos guardar, ¿listo? ¿Qué pasa? Cerré, voy a cerrar mi Notepad++, simplemente lo que hice fue para crear un archivo con extensión .py. Ahora sí me dirijo a mi clase 5. Pues se me va a crear el archivo con el PY, voy a darle clic derecho y abrimos con el IDL para mirar toda la línea de código. ¿Listo? ¿Qué pasa si ejecuto? Bueno, primero hay un error. Fíjense, aquí hay un error en mi programa.
que no me está permitiendo. Ah, ok. Tengo una indentación que no significaba. Esto lo hizo. Vamos a corregir esto. Y vamos también a ir identificando este tipo de errores, ¿cierto? ¿Qué sucede? Aquí él está esperando por pantalla que nosotros introduzcamos algo, ¿cierto? Vamos a colocar acá, ingrese su número, ¿ok? Voy a volver a guardar, control S y F5 ejecuto. Y ahora simplemente me va a decir, hey, ingrese su número. Vamos a colocar ahora 90 y me resultó o me accedió, me entregó el resultado de qué? Del coseno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pusimos el código para allá del coseno, resultado por pantalla. En ArcGIS es exactamente igual, muchachos. En ArcGIS va a ser exactamente igual. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo para irnos introduciendo ya a lo que son los datos geográficos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el primer ejemplo donde vamos a describir los datos y vamos a hacer una pequeña vista a la programación con Python en SIG, ¿cierto? Vamos a usar en este caso, vamos a importar el módulo ArcPy, ¿cierto? Y vamos a usar dentro de ArcPy un módulo que se llama Describe o Describe, ¿cierto? Este módulo Describe me va a poder ver el tipo de información que tiene Python y ahora sí vamos a ver lo que realmente es una programación orientada a objetos, ¿ok? Entonces voy a obtener digamos, este tipo de dato aquí, de archivo. Regáleme un segundo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto y vamos a utilizar ahora sí datos que nosotros queremos entrar a ver, ¿cierto? Entonces les recomiendo primero, vamos a trabajar con el Notepad++ y después lo vamos a revisar acá en el IDL, ¿ok? Voy a darle que no. Nuevamente voy a abrir mi Notepad++. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto también. Recuerden, siempre van al lenguaje Python y vamos a crear ahora sí un código aplicado al ciclo. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es comentar. Entonces vamos a comentar, voy a colocar numeral y vamos a realizar un código para describir los datos. En este caso voy a construir un código de shapefile. Los datos tipo shapefile, ¿ok? Tipo shape. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer siempre? Siempre. Importar. Entonces, lo primero es importar las librerías y módulos que vamos a utilizar. ¿Ok? Eso es lo primero. ¿Qué módulo vamos a utilizar en este caso? Import ArcPy. ArcPy. ¿Ok? Ese es lo primero que vamos a hacer. Después, ¿dónde se encuentra la información que queremos entrar a describir? Bueno, eso ya depende del ordenador de ustedes. En este caso, me voy a dirigir a las carpetas que hemos trabajado donde pusimos información vectorial. En este caso, creo que está en la ruta 2. Vale, vamos a ver aquí, está en la clase 2. Vamos a ver el tipo de información que hay acá, MGN político. Bueno, aquí hay varios archivos que nosotros exportamos, ¿cierto? Pero me interesa ver, en este caso, es el archivo que se conoce como MGN político, ¿vale? Quiero entrar a ver. Entonces se encuentra acá en esta ruta. Control C
Nos vamos a nuestro código y vamos a definir ahora una ruta. Podemos colocar ruta igual comillas dobles y definimos la ruta, ¿ok? En este caso, estamos haciendo la definición de ruta, pero queremos ver son los datos del archivo que se encuentra en la ruta. Entonces, esta ruta no está completa. Le falta algo. Le falta el nombre del archivo. Carlos, ¿y cuál es el nombre del archivo si hay múltiples extensiones en un archivo de tipo shapefile? Resulta que hay diferentes tipos de funciones para acceder a ese tipo de extensiones, ¿cierto? Pero como base, siempre que trabajemos con un archivo checkfile, pues vamos a tener que usar la extensión .shp, ¿cierto? Entonces voy a tomar este nombre por defecto, ¿cierto? Control C y voy a llamarlo a la ruta que estoy utilizando, ¿cierto? Entonces tengo que colocar una barra invertida, aquí copio el nombre, y tengo que colocar una barra invertida. En este caso, yo lo hago con Shift y el signo de interrogante. Ok. O perdón, Alt y el signo de interrogante. ¿Listo? Una barra invertida hacia la izquierda. ¿Listo? Fíjense, la ruta, la carpeta que contiene la información, que va a ser esta, la ruta en mi disco D y el tipo de archivo que estoy utilizando. ¿Cierto? Ya definí la ruta, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a acceder a la función, al método que voy a utilizar y voy a almacenar eso en otra variable, ¿cierto? ¿Para qué? Para que me contenga todo lo que queremos hacer. ¿Listo? Entonces vamos en este caso, a comentar. Voy a comentar con comilla triple para que sea más de una línea lo que me permite realizar. Entonces voy a colocar la función describe puede retornar o devolver las propiedades que describen los objetos. Voy a colocar enter, no pasa nada porque yo tengo comillas simples, que se encuentran en una ruta definida. Puede ser una ruta de Windows, coma, una ruta de base de datos y puede describir la cantidad de enter de datos, columnas y atributos de dicha capa. ¿Ok? Cierro con triple comilla, simple. De esa manera hice un comentario en más de una línea, ¿cierto? Entonces la función describe puede retornar o devolver las propiedades que describen los objetos que se encuentran en la ruta definida. Puede ser una ruta de Windows, una ruta de base de datos y puede describir la cantidad de datos, columnas y atributos de dicha capa. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces vamos a llamarla. Entonces vamos a colocar la descripción o en este caso vamos a colocar como des, que va a ser como el nombre de la variable que le vamos a poner a esa función que vamos a desarrollar. Entonces recuerden, add py punto describe. ¿Y qué vamos a describir? Pues lo que se encuentra en la ruta, ¿ok? Abro paréntesis y coloco ruta, ¿ok? Si vieron que tiene la misma, exactamente el mismo contexto que les hablé, librería.
¿cierto? Módulo. Esto se conoce como un método que estamos accediendo. Abro paréntesis, argumento. Entonces, ¿vamos a qué? A describir este tipo de información. Carlos, necesito que en este caso me describa información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que la función describe me va a permitir en este caso imprimir, voy a imprimir en este caso parte de lo que hace la función describe. ¿Cómo accedo a la función describe? Pues ya como la llamé arriba, dentro de argpy.describe, pues simplemente voy a utilizar una función que hace parte del módulo describe, que viene y hace parte de la librería, que se puede conocer como desc.shape type, ¿ok? Aquí simplemente lo que quiero decirle es, muéstreme en pantalla el tipo de dato ¿qué? Que se encuentra en la ruta, ¿cierto? Simplemente lo que hice fue eso. Si yo le doy control S o guardar, pues abramos el IDL. Voy a llamarlo en clase 5 y vamos a colocarle código propiedades. ¿Okay? Para llamarle guardar y simplemente me dirijo a la ruta, a la clase 5 y revisamos el archivo con extensión .py. Todavía no hemos usado en este caso Python Win, ¿cierto? Python Win me va a ahorrar gran cantidad de sintaxis, pero por ahora quiero que lo hagamos de esta manera. Código propiedades. Clic derecho, IDL, y tengo exactamente lo mismo, ¿cierto? ¿Qué sucede si le doy control S y le doy F5, ¿cierto? ¿El qué está haciendo acá? Accediendo a la ruta. En este momento Python se toma un momento para pensar y dice, ah, ok, me dieron una ruta. Aquí me apareció un elemento y me dice, mira, esto que me pusiste acá no existe, ¿cierto? Entonces algo quedó mal en la asignación de datos, ¿cierto? Dice error. Eso es un tipo de error que tenemos que empezar a solucionar. Como les decía en la primera clase, no lo tomemos como errores, sino tomémoslo como un recetario para generar o corregir el tipo de información que estamos utilizando, ¿cierto? En este caso, pues le pusimos de cursos, la ruta la tomamos, de pronto nos quedó fue mal la concatenación de datos, entonces vamos a volver a cambiar el dato de ruta, ¿listo? Entonces nuevamente vamos a ir a la clase. Hay otra manera de acceder directamente a ese tipo de información. En este caso voy a colocar datos, mgn político, y voy a darle en la parte inferior, voy a ubicar el archivo .checkfile, voy a darle con la tecla Shift oprimida, clic derecho, y me aparece algo que se llama copiar como ruta de acceso, ¿cierto? Si yo le doy clic derecho y no tengo Shift oprimido, fíjese que esta opción no aparece. ¿Sí? Yo doy clic derecho, copiar como ruta de acceso. ¿Listo? ¿Para qué hice eso? Para ahora quitemos. Ah, bueno, ¿qué sucedió acá? No le pusimos la letra R, ¿cierto? Entonces aquí tuvimos un error, ya nos acabamos de dar cuenta, pero lo estamos solucionando. Y ahora vamos a poner control B, ya lo pusimos en comillas dobles y le pusimos la letra R para asignarle que es una ruta. Si ven, muchachos, ¿por qué les decía que es importante saber trabajar con rutas? ¿Sí? Vamos a darle control S para guardar y ahora F5 para volver a ejecutar. ¿Vale? Lo mismo, Python está accediendo a la ruta de acceso. Ya fíjense que ya coge la letra R como un retorno o como un raw. ¿Para qué? Para que todo lo que esté después de las comillas lo tome como ruta, ¿cierto? Y ahora aparece otro tipo de datos. Dice, el método shapeType no existe o no lo tenemos definido, ¿cierto?
Bueno, en este caso, fíjense que acá vamos a volver a escribirlo. Voy a copiarlo acá. Ya voy a ponerle paréntesis. Vamos a ver. No entiendo por qué no lo está ejecutando si todo está en orden. Bueno, vamos a tomarnos 5 minutos de break. Ya volvemos. Mientras tanto, voy a revisar. No sé si es que le quité las extensiones de ArcGIS para la ejecución de este dato. Voy a ver qué sucedió. Y ya volvemos entonces con la segunda clase, ¿vale? Vale, bueno, Luis nos comenta. No es el shape. Ah, ok, Luis, en este caso, ya hice la corrección de la ruta. Sí, vamos a ver qué sucedió, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, muchachos, vamos a tomarnos los 5 minutos de break. Ya volvemos. Mientras tanto, creo que debe ser alguna extensión que deshabilité. Voy a volver a confirmar y ya volvemos. ¿Listo? Igual, este tipo de errores no los llamemos errores, sino como unas observaciones para poder ejecutar eh, el código de una manera, mejor dicho, son observaciones que tenemos que seguir para que se pueda ejecutar el código sin ningún problema. ¿Listo? Entonces son las 3:54, 3:55. Volvemos a las 4 para seguir con la segunda parte de esta clase. ¿Listo? Entonces ya regresamos. Bueno, muchachos, vamos a continuar. Bueno, antes de continuar, quisiera saber si me están oyendo y si están viendo mi pantalla. Vamos a hacer algo. Eh, Alguien me quiere compartir su pantalla eh, y va a anotar lo que les diga. Lo que sucede es que ya hice pruebas. Sucede que tengo, no sé si es un problema con extensión, como instalé hace poco NetBeans y puse y cambié la variable de entorno a Java. Entonces creo que me está generando porque estoy manejando como con 4 o 5 software diferentes. Tengo también otro software dedicado a la parte de web, pero cuando accedo, digamos, a librerías específicas, no me está tomando como tal, no me está haciendo una lectura de código, pero sí sé que la sintaxis está correcta, ¿vale? Eh, ¿Me pueden compartir entonces alguien pantalla y revisamos de manera en conjunto? ¿Algún voluntario? Ok, Andrea. Entonces te voy a dejar, voy a activar el audio y voy a dejar de compartir pantalla. Comparto pantalla, pero tengo que dejar activado o ¿Ya estás compartiendo pantalla? No. compartir. ¿Ya se ve? No, no te vemos.
No, me dice que no estoy habilitada para compartir pantalla. Vale, ¿y ahora? ¿Ya puedes compartir? No. Ok. Aló, Andrea, ¿me oyes? No, déjame volver a habilitarte el micrófono. Aló, Andrea, ¿me oyes? Te estoy dando la opción para que actives el audio. Bueno, muchachos, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere ofrecerse para compartir pantalla? Vale, María, comparte pantalla. Ya te doy permiso para que accedas al micrófono. Ya puedes conectar el micrófono y compartir pantalla, ¿vale? Listo, ¿Me perfecto. confirmas si están viendo? Sí, sí, te estoy viendo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer algo. ¿Tienes el fragmentico de código que escribimos? ¿Me estás oyendo o no? María, ¿me oyes? María, te di opción para Ya, que... Ya sí, lo puedes. que pasa es que me estaba tratando de escuchar, pero no me dejaba. Dame un segundito. Listo. Ya creo que puedes compartir pantalla, ¿vale? Abro la de escribiendo datos P2. Sí, sí, ábrela Listo, deme un segundo. y comparte. Ah, ya. Vale. En este caso lo abriste por Notepad++. Notepad fácil. Ok, listo. Pues mira, en este caso quiero que cambies la ruta. Quiero que cambies la ruta y busca en este caso, quita las dobles comillas de la letra R. O sea, quita todo esto, bórralo y busca una carpeta o un check file que tú tengas en tu ordenador. O puede ser el mismo check file que trabajamos en la clase 2. Listo. Cualquiera. Sí, puede ser el MGN político. Entonces, con la tecla Shift oprimida, te vas a parar. Es el tercero, el último de atrás para adelante, el tercero, ¿vale? Vas a bajar, ahí, eso es. Clic con Shift oprimido, le das clic derecho. No, clic Ah, derecho, perdón. Clic derecho. no.
Párate primero sobre eso. Selecciónalo, dale clic y ahora sí, shift oprimido, clic derecho. Y te vas a donde dice copiar como ruta de acceso. Baja, sube, baja, baja. Ahí arriba de restaurar versiones. Ahí, listo. Ahora vete al Notepad++ y dale control V. ¿Listo? Recuerda la letra R anteponiendo la ruta para que te haga ¿listo? Ahora guarda ese archivo. Dale archivo guardar. Ya. Bueno, listo. O dale guardar como. Vamos a darle guardar como. Vas a crear otro archivo para que vean los muchachos. Lo importante es que se llame PY. ¿Listo? Vamos a colocarle, no sé, guión bajo. Bueno, P3, ¿vale? Dale guardar. Ahora dale, salte de ahí o minimiza. Y ahora vamos a ejecutarlo, ¿vale? Entonces nos vamos a la ruta donde tienes el archivo. Atrás, a la clase del día de hoy. Y allí vas a ubicar clic derecho y le vas a dar editar con IDL de ArcGIS, ya que tienes el ArcGIS Pro, no, arriba, el primero. Ese es. ¿Listo? Bueno, en este caso tienes la misma línea de códigos, lo mismo. Ahora dale F5 o Run. ¿Listo? Ahí Python está accediendo a tu sistema, está revisando la ruta y con base al archivo checkfile que le pusimos por defecto, está ubicando la función describe, el método describe. Entonces está mirando primero ruta. A ti sí te salió, ¿sí ves? Tengo un problema con extensiones para el tratamiento de estos datos. Entonces fíjense en algo, muchachos. Quiero que te quedes ahí, María. Y mírense, fíjense en algo, muchachos. Lo primero, puedes colocar la línea de código y el resultado. Listo. Perfecto. Fíjense en algo, muchachos. Importante. Importamos ARPy. Segundo, definimos la ruta del tipo de datos, ¿cierto? Eso lo decimos. Tercero, importamos el método que queremos entrar a buscar. Entonces, arpy.describe la ruta. En este caso, usamos el método describir o describe. Y con base a ese método describe, llamamos las herramientas y las funciones de ese método, ¿cierto? ¿Cuáles son las herramientas y cuáles son las funciones? La primera es dex.checktype, ¿cierto? ¿Qué es ese dex.checktype? La primera impresión que me está mostrando en pantalla. En la otra línea es el tipo de dato que nosotros tenemos. En este caso, ya sabemos que ese tipo de dato es un archivo de tipo polígono, ¿ok? Si tú tienes, ahorita miramos todas las propiedades introduciéndolo al ArcGIS para ver qué tipo de datos hay. La segunda línea de código, ¿cuál es? Que dice Spatial Reference, ¿cierto? En este caso, estamos viendo es el sistema de referencia espacial. Pero recuerden que ese sistema de referencia espacial se va a tomar o se empieza a tomar, a veces tiene números implícitos, entonces por eso lo convertimos a caracteres de tipo texto. Entonces, si ustedes ven la función de Spatial Reference, aparece con la función str, que es la respuesta, me está arrojando un sistema de referencias espacial y estamos usando en este caso la función DESC, que es describiendo el sistema de referencias espacial, ¿cierto? En este caso, el sistema de referencias espaciales aparece como OX4945, no es el sistema de referencias espaciales como tal de tal, pero sí es el código interno que tiene el archivo .pyr que acompaña ese sistema de referencias espaciales, ¿cierto? Tercera línea de código, que es data type, ¿cierto? Si ustedes ven, estamos en la función desk.datatype. ¿Qué quiere decir esa función desk.datatype? Quiere decir el tipo de dato al cual estamos accediendo. En este caso, ¿qué es? Es un archivo de tipo checkfile. Si ustedes vieron,
La tercera respuesta que me está arrojando esa función es a un archivo de tipo checkfile, ¿vale? Cuarta impresión, dice file path. Descríbeme path. ¿Qué es path? La ruta. Pero ojo, no es la ruta del archivo, es la ruta donde se encuentran los conjuntos de archivos que hay. En este caso, si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre la cuarta impresión y la quinta impresión es que la quinta impresión me llega, la ruta me llega hasta la ruta del archivo, ¿cierto? Esto lo vamos a usar mucho. Lo que se encuentra en la cuarta línea que hace referencia a FilePath corresponde a qué? A una ruta que se llama una ruta relativa, ¿cierto? Es una ruta relativa que varía dependiendo del ordenador en la que nos encontremos. Y una ruta absoluta o una ruta de base de datos es la que ya me especifica propiamente el archivo como tal. Lo vamos a usar cuando miremos bases de datos, lo vamos a usar cuando entremos ya a un future class o a un future dataset para entrar a revisar ese tipo de información, ¿cierto? Eh, quinto tipo de, perdón, sexta impresión, que es el file name, es decir, el nombre del archivo que estamos utilizando, ¿cierto? En este caso, el nombre es ¿qué? Es mgn, municipio político, con extensión .shp. ¿Cuál es el nombre base? Es simplemente sin la extensión. Recuerde, un archivo de tipo checkfile va a tener diferentes tipos de extensiones, diferentes tipos de sí, como de documentos anexos, pero que todos van a tener el mismo nombre. Y lo que va a variar es la extensión, que ya es donde se encuentran otros tipos de datos. ¿Listo? Vale. Y también podemos acceder al nombre del archivo con la función .dex.name. ¿Listo? Entonces quiero que hagan este mismo, o sea, que tengan este mismo código que lo pudieron acceder y simplemente lo que hagan es cambiar la ruta, simplemente lo que hagan es cambiar la ruta de la parte de arriba donde dice ruta y ubiquen un archivo dentro de su ordenador. Entonces, María, ubica otro archivo diferente y cópialo y pégalo donde dice ruta. ¿Listo? Entonces, cierra Python. Bueno, si quieres déjalo abierto, igual se va a volver a ejecutar, no pasa nada. Entonces, ahora ubica un archivo de tipo checkfile cualquiera en tu ordenador. Puede ser de tus datos o donde te encuentres. ¿Ok? Quítale la doble comilla, tiene 4 comillas, correcto. La letra R. Guarda primero, control S y F5 para ejecutar. Ok, a un lado. Ahora, fíjense en algo, muchachos. No estamos abriendo ArcGIS, no estamos abriendo QGIS, no estamos abriendo ningún SIG. Simplemente queremos ver la existencia de datos que estamos viendo. ¿Listo? En este caso, ya sé que me están entregando un archivo que se llama Biomas 2008, no aplica. Le pusiste así al checkfile, que es un archivo de tipo polígono, que es un archivo que se encuentra dentro del disco D, documentos, planos ANM, ¿cierto? Que tiene de nombre Biomas 2008 no aplica, ¿ok? ¿Por qué es importante saber esto? Porque si quieres, vete al código y vete a la parte de abajo, ¿cierto? A la parte interior. Porque es importante saber esto, porque con base a las respuestas que ya vimos, nosotros podemos crear filtros para poder ejecutar otras herramientas, ¿cierto? Entonces, si quieres, darle doble enter y colocarlo primero, ¿cierto? Vas a colocar esto. No, no lo vamos a ejecutar, pero sí vamos a ver. Eso es una condición que vamos a trabajar. Entonces, sí, entonces dale, sí. En este caso, dex.name, espacio, doble igual,
entre comillas, o sea, es igual a qué? Al nombre del archivo que pusiste ahí, ¿cierto? En este caso, biomas, exacto, puedes copiarlo sin ningún problema, ¿cierto? Dos puntos, dale enter y ahora quiero que me realice una acción. O sea, si lo que hay ahí corresponde a esa capa, ahora realízame una acción, como por ejemplo, esto ya no lo lo vamos a colocar. Vamos a colocar arcpy punto, en este caso, buffer, así, buffer, ¿cierto? Punto análisis, ¿cierto? Y vamos a darle sentencia abajo, print, o sea, enter. No, ahí va la herramienta, print, finalizado, ¿cierto? En este caso, ¿qué estamos haciendo? No lo vamos a ejecutar. ¿Por qué? Porque nos falta ahí agregar un par de cositas. Pero quiero que vean ustedes esto. Ya accediendo a las propiedades directamente de la capa, podemos ejecutar otras acciones directas. Que la vemos en pantalla, sí, las vemos en pantalla, ¿cierto? Pero ya sabemos que el objeto existe. Ya sabemos que ahí en esa ruta hay un check file de tipo polígono que hace parte de una base de datos ANM de la Agencia Nacional de Minería y ya sabemos que esto va a contener información. Ya mañana pues vamos a ver cómo acceder, ya podemos acceder también a la tabla de atributos directamente desde Python, podemos modificar ciertos datos y podemos hacer geoprocesamientos en ellos, ¿cierto? Entonces para eso se usa la función describe, ¿cierto? Quiero que lo vean. A ustedes les puse dentro del Classroom. Vamos, si quieres, nos vamos al Classroom un momentico. Y vamos a dirigirnos a bibliografía. Bibliografía en la parte inferior. Este archivo que se llama Python Scripting for ArcGIS, pueden verlo en la página, perdón, en el capítulo 3. Si quieres, baja un segundo. Baja. Ahí, regálame un segundo. No, baja, capítulo 5. Vamos a ver. Ahí. Bueno, donde el capítulo 6 que se llama Explorando datos espaciales, ustedes pueden verificar la existencia de datos en la página 123 y pueden usar en este caso todos estos tipos de funciones que estamos usando. ¿Para qué? Para poder ver la información. Entonces, les dejo eso para que entren y revisen. Pues está en inglés, pero es un inglés bastante sencillo de entender, no es un inglés que ustedes digamos, a complicar leyéndolo, pero ya digamos, ¿para qué? ¿Por qué estamos haciendo esta exploración? Si ustedes ven el capítulo 6 se llama Explorando datos espaciales, y con base en eso, pues vamos a tener que utilizar esto para poder manipularlos, que es el capítulo 7, para poder trabajar con geometrías, que es el capítulo 8, y para poder trabajar con geoprocesamientos, que de ahí para adelante ya son cositas un poco más avanzadas, ¿ok? Digamos, por el momento quiero que hagan nuevamente el mismo ejercicio con otro tipo de datos y vamos a hablar, digamos, de lo que son lo que hace cada una de las herramientas de este método de escribe, ¿ok? Entonces, quiero que alguien, que hagan todos ustedes este ejercicio. eh, la intención ya es empezar a ver ya datos aplicados a los datos espaciales y pues seguir viendo, en este caso, la conferencia. Si ustedes vieron solamente, realizamos el tema de trabajar con listas, con módulos, pero falta todavía meterle más profundidad a lo que es Python, ¿ok? Entonces pueden leer ese libro y a partir de ahí empezar a trabajar sobre datos espaciales, ¿listo? Ya generó una respuesta, digamos, el computador de María ya generó una respuesta. ¿A qué? A las herramientas que estamos utilizando. ¿Cuáles herramientas, Carlos? Si ustedes bien,
dex.checkType, dex.spatialReference, dex.dataType, dex.path, dex.catalogpath, dex.file, dex.baseName y dex.name. Esas son las herramientas que hacen parte de Describe. Y Describe va a funcionar con una ruta de acceso. También les puse un código de referencia espacial. Creo que está en la clase pasada. No sé si lo tengas por ahí, María. Clase 5. Coloca clase 5 ahí. Se llama sistema de referencias, ¿vale? Descarguémoslo y miremos cómo funciona este código. ¿Listo? No sé si lo tengas. Listo. Ya saben. La primera opción, editar como IDL. ¿Ok? Y fíjense en algo. Es sumamente sencillo de entender. Import ARPy. Ahora, la proyección de qué? De la capa. Entonces, vamos a poner la ruta del sistema de referencias que yo quiero entrar a ver. ¿Listo? Entonces, cambiemos la ruta. Recuerden, el nombre de la variable lo pueden utilizar ustedes sin ningún problema. Yo le puse tal cual la bibliografía, pero ustedes pueden, tiene que ser un dato espacial, ¿ok? Vectorial, ¿listo? Ya sabe, no necesariamente, trabaja con el checkfile, no debe ser el PRJ, trabaja con el checkfile. Clic derecho, con shift oprimido, copiar ruta de acceso, muy bien. Tienes que quitarle las comillas dobles, porque te lo crea con doble comillas. Arriba, en la otra comilla al lado de la R. Eso. Y la otra comilla, te la quitas, a ver, ¿listo? Listo. Ya en este caso, simplemente lo que hicimos fue guardamos y ya simplemente lo que hicimos, asignar una ruta de la posición de un objeto, recuerden, porque es un objeto, porque tiene nombre, porque tiene tipos de datos, porque tiene ID, entre otras cosas, ¿vale? Ejecutamos y fíjense que lo que vamos a imprimir en este caso va a ser la función que se conoce como ¿qué? Como spatialref.name, ¿ok? Arcpy.spatialref ¿de qué? De la ruta, en este caso del nombre de la variable que se llama prjfile. En este momento Python está accediendo al Windows, está ubicando la ruta. Bueno, aquí apareció un error. Ese error de ejecución de la función de entrada no es una workstation.prj. Déjame ver, en este caso. Ok, en este caso lo que sí está diciendo es que necesita un archivo prj. Entonces cámbiale el archivo checkfile por prj. ¿Ok? Perfecto. Control S y ejecutamos nuevamente. Y ya ahí en este momento accede él al sistema, ejecuta y revisa el sistema espacial, ¿ok? Y ya me dice que esa capa tiene un sistema espacial CSCWS84 o 1984. También podemos acceder a otro tipo de datos, tabla de atributos, enlistamos tabla de atributos, pero por ahora estamos haciendo este pequeño ejemplo y ya cuando veamos los ciclos o los bucles, ya vamos a poder repetir la misma acción varias veces. ¿Listo? María, muchísimas gracias por compartir pantalla. Muchísimas gracias a todos los participantes. Que les puedes dejar de compartir pantalla. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda o inquietud? Les dejo el código para que lo revisen y coloquen en este caso la ruta para que puedan acceder a los datos. ¿Ok? Perfecto. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el día de mañana para continuar con la conferencia, donde ya vamos a hablar principalmente con los operadores relacionales, ¿cierto? La jerarquía de los operadores relacionales, que ya la hemos visto, la precedencia de operadores y a partir de ahí lo que son las condicionales. Condicionales if, condicionales elif, condicionales else. Y ya cuando veamos lo que son condicionales, vamos a hablar sobre el tema de bucles.
para repetir la misma acción varias veces. Bueno, Dayam, también tengo problemas en este momento. Si quieres, déjame, voy a revisar qué tipo de información está en mi computadora. También tengo problemas con, si te diste cuenta, el ejecutar los códigos. Voy a revisarlo y me pongo en contacto contigo o me escribes por interno y atendemos las soluciones, ¿vale? Bueno, María, ¿existen condicionales ternarios en Python? Bueno, María, no, en este momento lo desconozco, ¿sí? No, pensaría que sí, pero desconozco este tipo de condicionales, o bueno, no los he usado hasta ahora en Python, ¿vale? Pero pensaría que sí. Y si no está directamente en el núcleo, pues se va a poder descargar por una librería especializada. ¿Listo? Bueno, muchachos, espero tengan una muy buena tarde. Nos vemos el día de mañana, 2 de la tarde, para poder continuar con este curso de Python aplicado al SIC. ¿Ok? Me despido y nos vemos mañana. Que tengan una feliz tarde y hasta luego. Chao, chao.